Bueno, y seguimos acá con el show de Gerard y nos ponemos un poco serios porque está en comunicación el doctor Claudio Santamaría. ¿Qué tal, Doc? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás vos? Muy bien, la verdad. La verdad, feliz de hablar con usted porque siempre de algo con usted se aprende. Muchas gracias. Bueno, Doc, primero de todo, para que la gente un poco sepa que el público se renueva, yo fui compañero de su hija Natalia Santamaría en la secundaria, así que de ahí nos conocemos con el Doc. Hace mucho tiempo, cuando éramos todos más jóvenes. El tiempo pasa, nos vamos poniendo viejos. Bueno, pero Doc, cuénteme un poco cómo ve el país, cómo ve las vacunas. Quiero saber un poco qué se viene ahora de lo nuevo. Por ejemplo, las vacunas de Johnson & Johnson, que en este momento no se están haciendo más. Mira, la primera cosa que hay que decir es que la pandemia no terminó. Nos hacen creer que sí, pero suponete, los casos de hoy, 4 de marzo, oficialmente hay 8.362 casos. Hay muchos más y hay 93 fallecidos y fallecieron en la Argentina 126.624 personas. Y hay hoy internado en terapia intensiva 1.035 personas. La verdad que se hacen pocos test y poca secuenciación. O sea, mucha gente que tiene síntomas se queda en la casa. Por eso los síntomas son, y las personas enfermas son muchas más. Y la verdad que eso me preocupa porque hay una sensación que transmite el gobierno que la pandemia pasó, que no tenemos que estar preocupados. Y la verdad que debemos estar preocupados porque la pandemia no pasó. Datos de otros países como Gran Bretaña, Japón, Hong Kong, las cifras son importantes y la verdad que preocupa. Digo porque hay mucha gente que dice que pasó. Sí es cierto que disminuyó, la tercera ola fue 5 veces más grande que la primera y la segunda, pero el coronavirus no desapareció, tiene siempre alguna carta en la manga. Si la variante nueva va a ser más leve, más fuerte, no lo sabemos, pero estoy seguro que esto no terminó. Pero explíqueme un poco, ¿se vienen las vacunas que nasales para la nariz, puede ser? Sí, mira, Argentina ha dado casi 94 millones de dosis a 40 millones de dosis, 40 millones de personas le dimos la primera dosis, el esquema completo 36 millones y con refuerzo adicional más o menos 17 millones. Y lo que vos decís es importante. Vienen las vacunas que conocemos hasta ahora, son intramusculares en el deltoides, en el músculo deltoides, en el hombre. Se están desarrollando vacunas que van a ser intranasales, se van a aspirar para hacerlo fácil, y se están preparando vacunas que todavía no están aprobadas para el desarrollo, que no solo van a cubrir las variantes originales, que sobre eso nos vacunamos todos, sino que van a tener antígenos para cubrir casi la totalidad de las variantes de coronavirus, porque en vez de tener un antígeno de la superficie, van a tener un antígeno del corazón del coronavirus, y eso podría protegernos de todas las variantes nuevas que van saliendo. Creo que la ciencia avanzó mucho en poco tiempo, pero faltan varios pasos. No estamos cerca del final. Sí hemos recorrido un camino, las vacunas son seguras, son efectivas, pero hasta ahora no evitan el contagio. Solo evitan, Gerard, la enfermedad grave y la mortalidad, que ha disminuido muchísimo, pero la verdad que, por ejemplo, Estados Unidos en enero y febrero tiene muy alto el índice de mortalidad de pacientes a pesar de las vacunas, con lo cual el coronavirus sigue activo en el mundo. Y explíqueme una cosa, Doc. Yo estuve en Mar del Plata
y la gente en la playa está toda pegada y sin barbijos. Eso perjudica mucho también. Si estás al aire libre y mantenés una distancia mínima de 2 metros, podrías estar en la playa sin barbijo. Me preocupa que en la ciudad, en los restaurantes, en lugares cerrados, en los boliches, en bares, en el transporte, la gente va sin nada, o sea, no respeta la distancia de 2 metros y va sin barbijo. Recordemos siempre que el coronavirus es un virus aéreo. Al principio pensábamos que era de contacto y le poníamos a todo alcohol, nos lavábamos las manos, que está muy bien. De hecho, disminuyeron las diarreas, otras enfermedades de contacto, pero sin duda el coronavirus te lo contagias cuando alguien hable, tosa o estornuda. El virus permanece desde minutos hasta horas en un ambiente que esté poco ventilado y se contagia. Y el barbijo, depende qué tipo de barbijo tengas, evita entre el 30 al 40, y si tenés la suerte de usar lo que llamamos N95, evitan casi el 95% de los contagios. Aparte, si está bien puesto, si cubre la nariz, la boca y el mentón, cuánto tiempo lo usás. Pero digamos, el coronavirus se contagia a través del aire. Es un virus que queda flotando un tiempo, y cuando vos respirás o estás hablando con alguien en un ambiente cerrado, te contagias. Eso está demostrado, hay muchos videos, yo lo he subido a las redes, a mi página web, a Twitter, y lo hemos visto casi todos. Cuando uno tose o habla, salen partículas virales y así te contagias. La verdad es que el barbijo debería ser usándose en todos los lugares, tanto en lugares cerrados como abiertos, salvo que estés a una distancia superior a 2 metros y estés al aire libre. Y a mí me llamó algo la atención, Doc, es que el otro día estaba viajando en tren y desinfectan el tren así nomás con un líquido, tirando un desinfectante nada más. ¿Está bien eso o tendría que ser más limpio? La verdad que eso lo hacen como para mantener una imagen. Me parece bien que limpien los trenes, los desinfecten, siempre ayuda, porque uno cuando toca el pasamano, un asiento, y después te llevas la mano a la boca, a la nariz o a los ojos, te puedes contagiar virus o bacterias, incluso a veces hongos. Pero, digamos, no está mal que desinfecten. Ahora, no basta esa desinfección. Esa higiene está bien y ojalá que la siguen haciendo, porque el nivel del transporte público en general es bastante sucio. Eso está bueno, digamos, la pandemia trajo esas cosas, que esa es parte bueno, que la desinfección y la higiene siempre disminuye la posibilidad de enfermedades infecto-contagiosas, pero digamos, no sirve. Deberíamos tener mejores ventilación y lugares más apropiados para poder viajar y más tranquilos. Y explíqueme una cosa, ¿qué pasó con la vacuna de Johnson & Johnson? Mira, ahora se paró la vacuna, está en revisión porque se ha encontrado que traía algunas complicaciones, que podría traer algunas complicaciones, y está en estudio. Las vacunas habitualmente tardan de 5 a 10 años en desarrollarse. Dada la pandemia, con los millones de contagios y los millones que hubo de muertos, se aceleró el proceso para que salieran, y ahora estamos viendo algunas complicaciones que al principio no se vieron. Por eso está suspendida hasta revisar y ver los reportes de los pacientes, porque el tiempo que usábamos antes para desarrollar una vacuna, dada la urgencia de la pandemia y la gravedad, porque nunca hubo tantos contagios y simultáneamente en el mundo, los virus habitualmente, como el de la gripe, eran estacionales. Ahora este virus tiene la capacidad de infectar a todos los países simultáneamente, sin tener en cuenta el clima, la humedad. Arrasó la pandemia y contagió a todos los países sin discriminación. Por eso las vacunas se aprobaron y ahora muchas están en revisión para ver cuál es la más efectiva y cuáles tienen menos complicaciones para las personas que se la aplican. Y ahora con la guerra entre Rusia y Ucrania, ¿qué va a pasar con las vacunas? ¿Se van a poder recibir vacunas o qué va a pasar en estos momentos que estamos pasando en esta guerra? Mira,
Rusia le debe a Argentina más de 9 millones de la vacuna Sputnik, del primer contrato que habíamos hecho, y que recuerdo que los primeros vacunados fueron los vacunados BID, y por vacunar a gente que no le correspondía murieron profesionales de salud y gente que no debió fallecer porque se colaron, y eso es un delito, más allá que esté cajoneado en la justicia. Lo cierto es que, como bien vos hoy preguntás, Rusia le debe a la Argentina por contrato ya pagado más de 9 millones de dosis. Sin duda, no sé si van a poder darla, porque países como Estados Unidos han bloqueado los fondos económicos de los desarrolladores de la vacuna, y eso creo que va a complicar, y también está complicado el transporte aéreo, porque muchos países han prohibido que aviones rusos vuelen sobre sus territorios. Creo que eso va a complicar y va a traer problemas sociales y humanitarios muy importantes, porque están huyendo más de 1.200.000 personas desde Ucrania hacia otros países, y eso va a traer un problema sanitario importante, por lo que implica en alimentos, agua, enfermedades, vivienda. La verdad que es una tragedia esta guerra que se está desencadenando. Pero nosotros tenemos vacunas archivadas que todavía no estamos dando, ¿puede ser que se está hablando de ese tema también? Sí, Argentina aplicó casi 94 millones de vacunas y tenemos en reserva entre 7 y 10 millones de vacunas, y tenemos compradas como vacunas de Pfizer y de otras que nos faltan entregar. Con eso creo que podemos cumplir los cronogramas de vacunación, e incluso el Ministerio de Salud, a través de la ministra Carla Bisotti de Nación, anunció que a partir de fines de marzo, de principios de abril, a los pacientes que tienen 2 dosis de Sinopharm empezarán con la 4ª dosis de vacuna. Algunas provincias no adhirieron. Buenos Aires dice que no capital, sino la provincia, no la daría, pero se está estudiando. Sí se sabe que hoy, para estar vacunado, es imprescindible tener las 3 dosis, no basta ya con 2 dosis. Hoy hablamos de esquema de vacunación completo con 3 dosis, y el refuerzo sería la 4ª dosis. Tenemos stock de vacunas, el Ministerio la va distribuyendo, incluso hay provincias que tienen guardado varias vacunas. Por darte solo un ejemplo, le dieron a la provincia de Buenos Aires 39 millones de vacunas y aplicó 36 millones, así que tiene casi 3 millones de vacunas guardadas. Otras jurisdicciones están mejor y algunas tienen 500.000, 100.000, las provincias, depende del plan de vacunación, cómo ha avanzado en las provincias, pero hoy por suerte no tenemos falta de provisión de vacunas en Argentina, Gerardo. ¿Y por qué acá en Capital Federal no podemos ir con el DNI a un centro de vacunación a vacunarnos, y en provincia vas a cualquier centro de vacunación y te vacunan? Mira, la provincia ha sido más desordenada, y ahora te voy a poner un ejemplo concreto. Cava tiene un control más estricto de vacunación, y sin turno no te vacuna porque tienen un registro de las personas vacunadas mucho más acorde. Tengo un familiar que tendría hoy 120 años, falleció hace más de 40 años, y lo citaron para dar la 3ª dosis. Y decir que alguien se quedó con la 1ª y la 2ª dosis, porque está muerto hace 40 años, y lo citaron para dar la 3ª dosis. Así que hay un descontrol en la provincia de Buenos Aires sobre los datos de quién se vacuna, y si bien, como vos decís, es una facilidad, no hay un buen registro de datos del uso correcto de la vacuna. ¿Y qué nos esperamos de la vacuna vegetal, la que se está haciendo acá en la Argentina? La vacuna vegetal tiene bastante buenas recomendaciones, todavía está en fase 2, no pasó fase 3 para ser probada en personas, pero tendría la particularidad que vos podés generarla en mayor cantidad con un bajo costo y no tendría problema. Tenemos que ver qué pasa a largo plazo, pero es un desarrollo prometedor,
tiene la particularidad de poder adaptarse a las nuevas variantes. Creo que es un buen camino, pero todavía no está terminado. Digo porque a veces hay muchas noticias que pagan los laboratorios a algunos periodistas y recomiendan o tal vacuna o tal medicamento, como pasó con la ivermectina, por ejemplo, que después se demostró claramente que no servía. Digo esto porque a veces hay muchos intereses económicos que se mezclan en las crisis sanitarias y las personas en realidad salen perjudicadas porque se les promete cosas que después no pasan. Y en eso los medios de comunicación tienen una responsabilidad enorme en que la información que se transmite sea veraz y chequeada. Lo que pasa también en los medios de comunicación que exageran mucho la noticia del COVID. Todos los noticieros, si no te hablan del COVID, te hablan de la guerra en estos momentos de Rusia y Ucrania. Eso es lo que pasa. Hoy del COVID casi ha desaparecido las noticias porque el gobierno, después de las elecciones, para mejorar el humor social, sacó de la agenda, y con esto del previaje y el turismo que necesitaba el país y la gente tomar aire y descansar después de 2 años muy duros de pandemia, hizo creer que la pandemia terminó. Está muy bien que la gente viaje, lo que no se debió dejar de hacer es tener las precauciones y recomendaciones. Por suerte los casos bajaron, después del 10 del 15 de enero los casos empezaron a bajar, ahí a fin de año y principio de enero fue el pico de la tercera ola que generó Omicron y tal vez parte de Delta, pero como hacemos poca secuenciación genómica no lo sabemos. Es cierto que disminuyó. Yo tendría el deseo que el gobierno tenga más precauciones, que den mejores ejemplos y que le avise a la población que si bien estamos mejor, deberíamos usar barbijo, estar vacunados todos con 3 dosis y mantener la ventilación cruzada y el distanciamiento, porque eso garantiza y disminuye la probabilidad de contagio, porque nunca sabemos quién puede hacer una forma grave o no. Y eso me preocupa porque las personas que son mayores de 60, si bien no son más lo que se infecta, porque se infectan más la gente que estudia y trabaja entre 20 y 40 años, 45, es la tasa mayor de contagio de personas, pero la mortalidad, que es baja en esa franja etaria, es muy alta y crece a medida que la gente cumple 60, 70, 80 años y más. La mortalidad aumenta en los mayores que tienen más de 60 años, con una curva que se eleva mucho. Por eso me parece que ante esta enfermedad, que no terminó la pandemia, las medidas de precaución como la vacunación, el barbijo y el distanciamiento y la ventilación deberían ser una constante, pero no se ve, Gerard, y me preocupa porque dentro de poco va a empezar el otoño, todos nos vamos a encerrar más y no sabemos qué variante nueva va a circular. Podría ser menos grave, ojalá que sea así, pero podría ser una variante compleja. Por lo tanto, como decía la abuela, más vale prevenir que curar. Y además tocó un tema interesante, la vacuna antigripal, que te la podés dar ahora o tenés que esperar unos días si te diste la vacuna del COVID. No, la vacuna se puede aplicar simultáneamente porque te la dan en brazos diferentes, se puede aplicar. Es muy importante lo que vos contás, es muy bueno que la gente se vacune contra la gripe este año. Tiene que darse en menores de 2 años, mujeres embarazadas y los mayores de 65 años, o los que tengan entre 2 y 65 años que tengan alguna enfermedad sobreagregada. Por ejemplo, hoy es el Día Mundial de la Lucha contra la Obesidad. Los obesos moderados o graves, que llamamos de nivel 2 o 3, tienen que vacunarse también, igual que otras patologías como cardíacas, renales, respiratorias. Está muy bien que recuerdes que todos nos vacunemos contra la gripe, contra el COVID, y los chicos que empezaron en la escuela, los papás también completar el esquema de vacunación, que por miedo al contagio muchos esquemas de vacunación de otras vacunas están incompletos. Está muy bien lo que vos comentás. Y explíqueme un poco que ahora volvieron las clases en Capital y el Gran Buenos Aires y sin las burbujas.
Mira, yo creo que eso ha sido un error. Ojalá que lo que yo diga esté equivocado. Me preocupa ahora cuando llegue el otoño y se deje de ventilar y el frío. Sí era muy importante y estoy de acuerdo con que se vuelva a las clases presenciales, pero deberíamos ser más prudentes. Todos sabemos que nuestras aulas son pequeñas, muchos cursos y grados están hacinados. Sí fue acertado que en el nivel superior dejaron que fuera mixto. Nosotros, por ejemplo, en el instituto que damos enfermería, educación física, radiología, los chicos cursan presencialmente la práctica en los hospitales, tienen un día de teoría presencial y el resto puede seguir siendo virtual. Creo que deberíamos esperar un tiempo para ver cómo evoluciona la pandemia y lo sanitario cuando comience el otoño y el invierno. Pero bueno, las autoridades se anticiparon y ojalá que salga bien por el bien de la salud de todos los argentinos. Y actualmente los casos en otros países, ¿se sigue vacunando o ya no se vacuna tanto en otros países? Porque no, la vacunación sigue en todos los países muy importantes, con una diferencia general muy importante. Los países ricos han vacunado con 3 y algunos como Chile, Israel, Gran Bretaña están con la 4ª dosis, pero países subdesarrollados, África y algunos países latinoamericanos tienen muy pocas dosis. Por eso hay científicos y epidemiólogos que estudian la evolución del virus, que esa va a ser la causa que el COVID siga circulando a nivel mundial. Si hubiésemos completado los objetivos que tenía la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, de tener el 70, el 80% de la población mundial vacunada, estaríamos mejor. Hoy la verdad es que hay una disparidad muy importante entre países ricos o poderosos económicamente y países que tienen muy pocos niveles de vacunación. No hemos sido solidarios mundialmente con todos los países en la distribución de vacunas. Hay países que tienen niveles muy bajos de vacunación y en general tiene que ver con su poder económico o estratégico. Eso me preocupa a nivel mundial porque hoy el mundo con los aviones está comunicado entre todos y hoy un problema que pasa en un país rápidamente se dispersa a nivel mundial por el tránsito que tenemos de aviones y el movimiento de personas, y que se agrava con esto que vos contabas recién, la migración que va a haber por la guerra y también por los problemas que hay socioeconómicos, por ejemplo en África y la gente que está migrando a Europa. Eso va a traer más el cambio climático, crisis sanitarias que deberíamos tener mejor preparado. Argentina tendría una oportunidad económica si cuidáramos más cómo exportar alimentos, porque podríamos alimentar a un mundo que va a necesitar recursos de nutrición de manera muy importante. Y una última pregunta. Dígame de los testeos VIP. Eso ha sido un escándalo terrible. La directora nacional de epidemiología una médica le ha dado a su hijo, que era un médico del hospital de Aedo, los test en forma gratuita. Este médico iba a domicilio, se cobraba entre 6.000 a 6.500, cuando para él era gratis porque lo sacaban del Estado, lo robaban, vamos a ser claros, porque él cobraba personalmente. Después lo subían al CISA, que es el sistema de control oficial, o sea que a la gente que lo hacía le servía, y la ventaja de hacerlo en la casa. Por suerte dice el ministerio que la ha echado a esta persona, pero la verdad que así como no avanzó el vacunatorio VIP, no sé qué va a pasar en la justicia y si van a tener la condena que se merecen alguien que usa recursos del Estado, que pagamos todos con nuestros impuestos y son usufructuados a nivel personal. Uno de los grandes problemas de salud que tiene la Argentina es la falta de justicia, no se castiga al que mete la pata. Bueno, Doc, nos encantaría en algún otro momento seguir charlando con usted. Usted sabe que el tiempo en radio es tirano.
Sí, yo te agradezco la entrevista y el tiempo y la libertad para poder hablar, y será un gusto cuando quieras seguir conversando con vos y tu audiencia. Bueno, Doc, le mando un abrazo enorme y saludos a la familia. Muchas gracias, un abrazo enorme, que tengas buena tarde.